Hola, ¿qué tal familia de Big Finanzas? Hoy Andrés Trader con ustedes y vamos a hacer una actualización del último análisis que hicimos al euro dólar. Como pueden ver, habíamos hablado sobre este gran movimiento que está haciendo el euro dólar en las últimas semanas a la baja, donde podemos ver una estructura claramente bajista con máximos muy notoriamente cada vez más bajos, denotando, demarcando cada vez más clara la tendencia bajista. Habíamos dicho también que una de las zonas más cercanas que teníamos era justamente esta, la que estaba llegando el precio. Veíamos cómo el precio al llegar a ese nivel tenía una reacción importante y luego también tuvo una reacción importante, así que ese nivel lo íbamos a considerar como con mucha relevancia. Sin embargo, notamos que el precio no llegó al nivel, por el contrario se devolvió a la zona. ¿Okay? Vamos a ir revisando en una hora algo muy interesante. También habíamos marcado esta línea de tendencia y les había comentado que siempre es importante analizar un poco lo que son las estructuras del precio. No podemos llegar y decir, bueno, el precio ya llegó, nos llegó a este nivel, ¿ok? Vamos a poner mi orden limit si la estructura está completamente bajista. No tiene sentido por muy bueno que sea la zona. Y eso nos puede llevar a cometer varios errores si nos apresuramos a querer hacer ciertas entradas. Noten que aquí el mercado hasta cierto punto nos ha estado hablando porque luego de que el precio rompe nuestra trendline, ¿ok? Una primera señal de un cambio en la estructura es lo que siempre hablamos, ¿no? Primero, los máximos cada vez más bajos hasta este punto en donde primero empezamos con un mínimo más alto que el anterior en este punto. Luego empezamos a romper nuevos máximos, haciendo un máximo más alto que el anterior. Y luego, ok, superamos, analizamos impulso, retroceso, impulso, superamos nuestro punto de control en esta zona. Ya hemos hablado de lo que es el punto de control. El último impulso en donde el precio hizo impulso, su retroceso, su nuevo impulso y vean cómo el precio lo supera con creces. Después de ahí, fíjense cómo incluso el precio se apoya sobre la zona y boom, movimiento al alza con fuerza. Otra de las zonas que habíamos marcado, así que antes de hablar de la zona que habíamos marcado, préstenle siempre mucha atención a la estructura. Cuando empiecen a notar esto, ok, no está descabellado empezar a buscar, aprovechando el cambio de estructura, movimientos en favor del último impulso que hizo el precio, porque eso los puede llevar a tomar tendencias de forma temprana, ¿ok? Claramente la estructura mayor, ¿ok? La tendencia mayor hasta este punto es bajista, pero, ¿ok? Aquí es donde vale la pena uno analizar si un contratendencia vale la pena o no, porque no tiene sentido ponerme a ir en contra del movimiento mayor, a diferencia, por ejemplo, algunos traders de Fibonacci, ¿ok? ¿Será que busco el 61 sí o no? ¿Ok? En ese último retroceso. Pero ¿qué analizamos primero? ¿Qué factores tenemos? Primero, vencimos una línea de tendencia que venía bajista. Segundo, tuvimos nuestro primer impulso, retroceso, nuevo impulso, así que podíamos claramente esperar un nuevo retroceso, no está mal. Tercero, ¿ok? Tercero, nuestro riesgo-beneficio, suponiendo que íbamos a buscar digamos que luego de la reacción al punto 61 nos posicionamos en el punto 50 con un stop loss en el 78. ¿Por qué no hacerlo de esta forma? Un primer target hasta este punto tendríamos un ratio mayor a 1. ¿Ok? Suponiendo que el siguiente impulso fuese mayor, en este caso, fuese del mismo tamaño, perdón, por armonía del precio al anterior, entonces otro posible target lo podíamos tener hasta este punto. Así que nuestro ratio riesgo-beneficio también nos estaba apoyando. Esos son los tipos de trades que uno tiene que analizar realmente si vale la pena o no. Con eso no quiero decir que, digamos, vamos a entrar tanto en la subjetividad, sino que estamos analizando parámetros importantes que nos puedan delimitar si entrar un trade o no y qué tan fiable puede ser. De hecho, vámonos a revisar un poco acá lo último en la zona en la que estamos, ¿ok? Y como la estructura está alcista, estamos viendo impulsos y retrocesos bajistas cortos, ¿ok? Todavía no hemos llegado a una zona clave de oferta como para decir el precio ya se va a girar
ya se va a girar por completo a la venta y ya nos tenemos que retirar porque va a caer fuerte. Zona clave, digamos, una primera zona la tenemos en este punto, otra siguiente zona la tenemos en estos dos puntos. Así que mientras llega el precio de allá puede seguir haciendo impulsos y retrocesos y eso es lo que vamos a analizar en este trade, ¿ok? En este posible trade para que lo tengamos en cuenta. Dos zonas interesantes luego de haber analizado que la estructura en este momento en una temporalidad menor está alcista. Tenemos dos zonas relevantes en las que podemos buscar un trade. Número uno, tenemos nuestra vela de indecisión con una fuerte salida del precio, así que este nivel, ok, este nivel está bien interesante, es una zona en 30 minutos que adicionalmente la zona es la que está en rojo donde demarca toda esta vela de indecisión. Adicionalmente con el Fibonacci, para los que les gusta operar retrocesos, tenemos ahí una confluencia en el nivel, en el punto 78, así que puede estar bastante interesante. Y para quienes de pronto se apoyan o usan soportes dinámicos o usan algún otro tipo de indicadores dinámicos, justamente en el gráfico de una hora, vemos como la vela, esta es la EMA de 50, ok, la media móvil exponencial de 50, está muy cerca de la zona. Así que, y vean cómo el precio, la última vez que la fue a buscar, tuvo una reacción interesante, ok. Normalmente no suelo usar la EMA, ok, como un, como necesariamente un soporte solo, ok, porque recuerden que la EMA es un promedio de lo que hace el precio. Sin embargo, sí lo podemos utilizar como una confluencia cuando veamos, ok, este tipo de cosas, como por ejemplo nuestra zona de trabajo que tenemos en 30 minutos, que la marcamos sin necesidad de utilizar ningún tipo de indicador. Adicionalmente, ya utilizando de pronto el retroceso FIBO, vimos que este punto se presta bastante interesante. Y en contexto, para adicionar algo más, okay, nuestra zona de trabajo está muy cerca a un nivel en el que el precio actuó como soporte, luego lo rompe, okay. Luego al llegar a ese nivel vemos que hay resistencia en este punto, luego actúa de soporte, así que tenemos una clara swap zone, ¿ok? Ya hemos hablado de las swap zones o de los key levels, son zonas en las que el precio cada vez que llega a ese punto importante, ¿ok? Nos genera un posible, a ver, vamos a marcarlo acá, en este punto actúa como soporte, en este punto actúa como soporte y en este punto actúa como resistencia. Ok, eso es una swap zone. Son aquellos puntos en los que el precio actúa en de las dos maneras, como soporte o como resistencia, y el mercado suele respetar estos niveles bastante bien. Así que tenemos varias confluencias en este posible trade y adicionalmente lo que más nos gusta, el hecho de poder dejar correr más ganancias frente a las pérdidas. Tenemos posibilidad de ratio riesgo-beneficio de hasta casi un 5-1 si analizamos un poco lo que va desde el punto que vamos a entrar hasta el target que vamos a buscar. ¿Okay? Este pudiera ser una opción bien interesante a quien les guste operar Forex. ¿Okay? Tiene todas las condiciones, simplemente tenemos es que esperar. Y recuerden, no les recomiendo poner órdenes límite y ya, porque sencillamente el precio puede romper ese nivel y se acabó. ¿Okay? ¿Cuál sería la confluencia más interesante o qué sería lo que deberíamos esperar? Como vamos a tener un movimiento bajista, qué bueno sería, ok, eso lo vamos a ir buscando en temporalidades menores. Aquí ya vemos un máximo más alto, un máximo más bajo, muy seguramente vamos a ver algo por el estilo. Qué bueno sería ver una ruptura de nuestra línea de tendencia, un retroceso e incorporarnos en favor de ese posible impulso, ok, y ahí sí poder tener más claridad del trade. Entonces, chicos, este es el euro dólar, posibilidad de trade tomando el retroceso en favor del movimiento del último impulso que viene haciendo el precio, que es tendencial. Y por qué no decir que otro posible target pudiera estar en esta zona de máximos. Ok, así que se aumenta mucho más las posibilidades si consideramos que en este último impulso nuestro ratio riesgo-beneficio puede ser aún mayor
hasta de un 6-1, dependiendo del contexto que se nos dé. ¿Ok? Esperemos sencillamente que el precio llegue a la zona. En caso de hacerlo, ya saben que por el Discord voy a estar avisando. Así que muy pendientes de agregarse al Discord, de suscribirse al canal, de activar las notificaciones y por supuesto dejarnos su like siempre que consideren que les agregamos valor en nuestros análisis. No siendo más, un abrazo para todos traders, éxitos.